Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo Libertad. Esta es la segunda parte y la última parte de la serie Las tres señales del Mesías dentro de la serie Raíces Hebreas. En el vídeo anterior estuvimos viendo las tres señales del Mesías. Dijimos que los fariseos enseñaban que cuando viniese el Mesías podría ser reconocido por tres señales: sanar a un leproso, echar el demonio de un mudo, sanar a un ciego de nacimiento. Los fariseos decían que estas señales solamente podrían ser llevadas a cabo por el Mesías. Y hoy vamos a ver la tercera señal: sanar a un ciego de nacimiento. Juan 9, 1 y 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En la época de Jesús, cuando una persona nacía ciega, se creía que era por un castigo de Dios, debido a un pecado en particular. Los discípulos querían saber si este hombre ciego de nacimiento pecó para nacer así o fueron sus padres. Algunos fariseos afirmaban que un niño podía pecar en el vientre de su madre. ¿Pecó este hombre cuando estaba en el vientre de su madre? ¿O pecaron sus padres de alguna forma? Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque Jesús contesta diciendo algo que iba en contra de la teología de los fariseos al afirmar que la ceguera no era por un pecado del ciego ni de los padres, debemos entender que en dicha teología se decía que para que un ciego de nacimiento fuese sanado, Dios debía intervenir de una forma sobrenatural, ya que, según ellos, Dios era el causante de la ceguera. Cuando Jesús sanó a este ciego, estaría demostrando que Dios estaba con él, que lo que hacía era la obra de Dios y que él era el Mesías prometido. Juan 9, 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús escupe en la tierra y hace lodo. Jesús no guardó las enseñanzas de los fariseos, la Torá oral. No guardó las tradiciones de los ancianos. Según la ley de Moisés, en Shabbat no se podía hacer ningún tipo de trabajo, y los fariseos consideraban que mezclar saliva y tierra era una forma de trabajo, era una forma de crear algo nuevo, algo que no existía. Si hubiese escupido en una piedra, no habría pasado nada. Pero al escupir en la tierra y hacer lodo, Jesús estaba quebrantando las enseñanzas de los fariseos, y estas enseñanzas, según ellos, eran parte de la ley que Dios entregó a Israel, lo que se llama la ley oral. En hebreo se dice Torah shebe'al peh, la Torah que está sobre la boca, Torah shebe'al peh. Por tanto, para los fariseos, si alguien quebrantaba sus enseñanzas, estaba quebrantando la propia ley de Moisés. Juan 9, del 8 al 13. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los que habían visto a este ciego y sus vecinos sabían lo que enseñaban los fariseos. Un ciego de nacimiento solamente podía ser sanado por el mismo Dios. Según las enseñanzas de los fariseos, un ciego de nacimiento solamente sería sanado cuando su pecado, el pecado que produjo su ceguera, cuando ese pecado fuese perdonado. Y solamente el Mesías podía tratar con el pecado de los hombres y con sus consecuencias.
Cuando llevaron al ciego a los fariseos, sus conocidos y vecinos estaban diciéndoles: «Mirad, alguien sanó a este ciego de nacimiento y vosotros nos habéis dicho y enseñado que solo el Mesías puede abrir los ojos de los que han nacido ciegos». La respuesta que se esperaba de los fariseos nunca llegó. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías. Juan 9, del 14 al 22. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: «Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo». Entonces algunos de los fariseos decían: «Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo». Otros decían: «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?». Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: «¿Qué dices tú del que te abrió los ojos?». Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «¿Edad tiene? Preguntadle a él». Los fariseos no reconocieron que Jesús era el Mesías porque según ellos había quebrantado el Shabbat, y algunos de ellos no creían que el hombre había nacido ciego. Los fariseos negaron lo que habían estado enseñando, que solamente el Mesías podría sanar a un ciego de nacimiento. Y también negaron el propio milagro. Cuando le preguntan al ciego, la respuesta que dio fue correcta, pero no fue una respuesta completa. El que había sido ciego dijo que Jesús era profeta. Todavía no se atrevió a decir que era el Mesías abiertamente. Incluso los padres tenían miedo cuando contestaron a los fariseos, porque reconocer que Jesús había sanado a su hijo sería reconocer que Jesús era el Mesías, porque era algo que solamente el Mesías podía haber hecho. Por tanto, reconocer que su hijo fue sanado sería estar reconociendo que Jesús era el Mesías y por tanto implicaría el ser expulsado de la sinagoga y del templo. Juan 9 del 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo: «Si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él le respondió: «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Y le injuriaron y dijeron: «Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea». Respondió el hombre y les dijo: «Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer». Respondieron y le dijeron: «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?». Y le expulsaron. Como ya vimos en su día, la expresión que usan los fariseos cuando dicen «da gloria a Dios» quiere decir «di la verdad delante de Dios». Di la verdad. Da gloria a Dios, di la verdad. Esto es un hebraísmo. Los fariseos no estaban diciendo qué bueno que has sido sanado, da gloria a Dios. Los fariseos lo que estaban diciendo es: di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ese Jesús es pecador. La respuesta del que había sido ciego es sorprendente. Si es pecador no lo sé.
Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Con estas palabras, el hombre les está diciendo: ahora ya no creo vuestras palabras. Ahora ya no creo lo que decís. Ahora creo lo que yo he experimentado. El amor y la misericordia de Dios. Habiendo sido ciego, ahora veo. Habiendo sido rechazado, ahora he sido aceptado. Habiendo sido pecador, ahora he sido perdonado. Aunque los fariseos intentaron convencer al hombre de que Jesús era un pecador por quebrantar la ley, el que había sido ciego mantuvo su testimonio y afirmó que Jesús venía de Dios y que él era el Mesías, porque solo el Mesías podía abrir los ojos a uno que había nacido ciego. Juan 9, 32 y 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Estos fariseos se quedaron con sus leyes, con sus mandamientos, con su teología y con sus pecados. No quisieron creer en Jesús. No quisieron ser sus discípulos. Y lamentablemente rechazaron al Mesías de Israel. Juan 9, 28 y 29. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Aunque el que había nacido ciego fue rechazado y expulsado por los hombres religiosos, fue amado y aceptado por su Dios. La luz del mundo trajo la luz a su corazón y a su vida. Por todo esto, cuando se acercan algunos escribas y fariseos pidiendo una señal a Jesús, después de no haber querido reconocer las señales que ya había hecho, demostrando que él era el Mesías, la respuesta de Jesús no debe sorprendernos. Mateo 12, 38 y 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Después de las sanidades y de los milagros que Jesús hizo, incluso después de ver estas 3 señales mesiánicas, le siguen pidiendo señal. Por eso, a partir de este momento, Jesús ya no haría nada para demostrar, excepto lo que él mismo afirma, su muerte y su resurrección, porque Jonás, cuando estaba dentro de ese pez, estaba muerto, murió. Jonás murió. Pero como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y Jonás estaba muerto. Por eso Jonás no necesitó beber agua ni necesitó comida, porque estaba muerto. Y Dios lo resucita a Jonás. Y también Jesús está diciendo que él será resucitado, de igual forma que Jonás. Entonces, Jesús ya no haría nada para demostrar, excepto su muerte y resurrección, que era él el Mesías. A partir de estas palabras, Jesús sanaría por la fe de los que acudían a él, con una necesidad. Después de estas señales y de la investigación realizada por el Gran Sanedrín, la conclusión de los líderes del pueblo de Israel fue que Jesús era un pecador, Jesús era un blasfemo y Jesús era un endemoniado. ¿Y qué pasó con los gentiles? ¿Aceptaron a Jesús? ¿Creyeron en él? No. Cuando Jesús liberó a 2 endemoniados, toda la ciudad se acerca a Jesús y pasó esto. Mateo 8:34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. También fue rechazado por los gentiles. Por tanto, cuando Jesús vino a esta tierra, fue rechazado tanto por los judíos como por los gentiles, fue rechazado por el mundo.
Por eso en Juan 1:10 leemos: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Isaías 53, 1, 3 y 6 podemos leer: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí termina la segunda parte y la última parte de la serie Las 3 señales del Mesías. Espero que haya sido de mucha bendición y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.